Elige tú, que leo yo. La iglesia era muy importante para los españoles. Se la inculcaban a los negros todos los días, pero ni los fabás ni yo íbamos nunca. Los fabás eran brujeros los dos. Uno se llamaba Lucas y el otro Ricardo o Regino. Yo me amisté con Lucas. Ellos habían sido esclavos del ingenio de Santa Lucía, que queda entre Lajas y Santo Domingo. Ese ingenio era propiedad del conde Moré. Lucas me hablaba mucho de ese conde. Decía que era uno de los españoles más crueles que él había conocido, que no creía en nadie. Él daba órdenes y había que cumplirlas. Los propios gobernadores le tenían respeto. Una vez, el gobernador Salamanca lo mandó a prender, porque les pegaba a los negros con fichas marcadas con la T de la Santísima Trinidad. El conde cogía dinero en oro y plata y pagaba con papelitos. Era un ladrón a mano armada, pero el rey de España se enteró de ese trasiego y mandó al gobernador a que investigara bien. Entonces Salamanca salió disfrazado para el ingenio. Llegó y se sentó a comer en la bodega. Nadie sabía que ese hombre era el gobernador. Lo apuntó todo en una libreta. Y cuando se cercioró bien de los horrores que hacía el conde, lo llamó y le dijo: llegue hasta la casa del gobierno. A lo que Moré contestó: la misma distancia hay de su casa a la mía. Venga usted. Pero Salamanca no fue, le mandó a la Guardia Civil y lo trajeron esposado a La Habana. Lo encarceló y a los pocos meses el conde murió preso. Entonces, los condes y vizcondes buscaron la forma de vengarse del gobernador. Se amistaron con el médico de Salamanca para que él lo envenenara. Y Salamanca fue envenenado como en el año 90 por una nacencia que tenía en la pierna. En vez de curarlo, el médico le echó veneno y el gobernador murió a los pocos días. Lucas me contó esto porque él lo vio. Fue en el mismo año en que él llegó a La Ariosa con Regino. Lucas era muy brujero y muy dado al maní. Era buen bailador. Él siempre me decía: ¿cómo tú no aprendes a jugar maní? Y yo le decía: no, porque el que me dé una trompada a mí, le doy un machetazo. Este Lucas sabía mucho, era un tipo chévere, jugaba maní para tener un atajo de mujeres. A las mujeres les gustaba que el hombre fuera bailador. Cuando un hombre era buen manicero, las mujeres decían: coño, a mí me gusta ese hombre. Y se lo llevaban para los cañaverales y a gozar, porque la paja de la caña calentica en tiempo de frío sabe muy bien. Ese negocio de irse a gozar al campo era muy conocido. Se aprovechaba el viaje de la carretera del ingenio al terreno de corte. En ese tiempo se tumbaba cualquier mujer y se metía dentro de la caña. No había que buscar tanto acotejo como ahora. Cuando una mujer se iba con uno, ya ella sabía que tenía que regarse en el suelo. Lucas era un hombre bueno, pero le gustaba demasiado las mujeres. A veces él y yo reuníamos a un grupo para jugar al monte por la noche en el barracón. Poníamos una lona en el suelo y ahí nos sentábamos a jugar. Nos pasábamos la noche jugando, pero yo me iba cuando veía que tenía 4 o 6 pesos de mi parte. Y si perdía mucho, me largaba. Yo no era como ese tipo de gente que por plante se quedaba toda la noche jugando para perder. Además, los juegos siempre terminan mal. Las discusiones venían de todas maneras. Los hombres eran muy egoístas. Siempre ha sido igual. Y si uno perdía y no estaba conforme, armaba un lío de 7 suelas. Como he sido siempre separatista, me alejaba. En Ariosa había 2 negros que me conocían de muchacho. Un día le dijeron a Lucas: este vivía como un perro en el monte. Y yo les dije después: oigan, los que vivían así eran ustedes que recibían cuero. Y es que toda esa gente que no se huyó creía que los cimarrones éramos animales. Siempre ha habido gente ignorante en el mundo. Para saber algo hay que estar viviéndolo. Yo no sé cómo es un ingenio por dentro si no lo miro. Eso es lo que les pasa a ellos. Lucas me decía igual:
porque me conocía bien. Era mi único amigo de verdad. En Ariosa no le daban trabajo a cualquiera. Si veían a un hombre muy figurín, con sombrerito de pajilla, no le hacían caso, porque decía que era un chulo. Para conseguir trabajo, era mejor ir a esos ingenios un poco ripiados, con sombrero de guano o jipijapa. Los mayorales decían que el figurín no le gustaba agachar el lomo, y en Ariosa había que trabajar duro. La vigilancia era constante. Por nada lo catalogaban a uno. Yo me acuerdo de un criminal, él que se llamaba Camilo Polavieja. Polavieja era gobernador por los años 90. Nadie lo quería. Él decía que los trabajadores eran bueyes. Tenía el mismo pensamiento de la esclavitud. Una vez le mandó a dar componente a los trabajadores que no tuvieran cédula. La cédula era un papelito como un vale donde escribían las señas del trabajador. Había que tenerlo arriba siempre. Y el que no lo tuviera recibía unos buenos mochazos en el lomo con vergajo, que era pisajo de res seco. Eso era el componente. Siempre lo daban en el cuartel porque al que cogían sin la cédula lo llevaban allí. Constaba 25 centavos y había que sacarle en el ayuntamiento. Todos los años se renovaba. Además del componente, Polavieja hizo otros horrores. Remachó negros por millar. Era soberbio como un buey. Hasta con sus tropas era así. Los mismos soldados lo decían. Una vez le dio por mandar negros a la isla de Fernando Poo. Aquello era un castigo fuerte, porque esa isla era desierta. Era una isla de cocodrilos, tiburones. Ahí soltaban a los negros y no se podían ni ir. A Fernando Poo mandaban a los ladrones, chulos, cuatreros y rebeldes. A todo el que llevara un tatuaje lo embarcaban. Se entendía que el tatuaje era señal de rebeldía contra el gobierno español. Los ñáñigos también iban a esa isla y a otras que se llamaban Ceuta y Chafarinas. Polavieja mandaba a los ñáñigos porque él decía que eran anarquistas. Los trabajadores que no estaban complicados con el ñañiguismo ni con la revolución se quedaban en Cuba. Las mujeres tampoco iban. Esas islas eran de hombres nada más. Polavieja obligaba a las mujeres a llevar su cartilla. La cartilla era parecida a la cédula. A todas las mujeres les daban una en el ayuntamiento. Era su identificación. Por aquellos años, las mujeres recibían mucha atención médica. Al mismo Ariosa iba un médico todos los lunes y las reconocía. Un médico español, fulastre, sin fama. En los médicos españoles no confiaba nadie. La brujería era la que seguía curando a la gente. Brujeros y médicos chinos eran los más mentados. Aquí hubo un médico de Cantón que se llamaba Chin. Chin se metía en los campos a curar a la gente de guano. Yo estaba una vez en el pueblo de Jicotea y lo vidé. No se me olvidó más. Allí lo llevaron los Madrazos, que eran familia de dinero. Chin era regordete y bajito. Vestía una camisa de médico medio amarilla y con sombrero de pajilla. Los hombres lo veían de lejos porque él cobraba muy caro. Yo no dudo que él curara con hierbas de esas que se meten en pomos y se venden en las boticas. En Cuba había muchos chinos. Eran los que habían llegado contratados. Se iban poniendo viejos con el tiempo y dejaban el campo. Como yo salía cada rato del ingenio, los vidé mucho. Sobre todo en Sagua la Grande, que era la mata de ellos. A Sagua iban muchos trabajadores los domingos. De todos los ingenios se reunían allí. Por eso es que yo vidé teatro de chinos. Era un teatro grande de madera, muy bien construido. Los chinos tenían mucho gusto para las cosas y pintaban con colores muy vivos. En ese teatro hacían murumacas y se encaracamaban unos arriba de otros. La gente aplaudía mucho y ellos saludaban con elegancia. Lo más fino que había en Cuba eran los chinos. Ellos lo hacían todo con reverencia
y sí en silencio. Y eran muy organizados. En Sagua la Grande tenían sociedades. En esas sociedades se reunían y conversaban en sus idiomas y leían los periódicos de China en alta voz. A lo mejor lo hacían para joder, pero como nadie los entendía, ellos seguían en sus lecturas como si nada. Los chinos eran muy buenos comerciantes. Tenían sus tiendas que vendían cantidad de productos raros. Vendían muñecas de papel para los niños, perfumes y telas. Toda la calle Tacón en Sagua la Grande era de chinos. Allí tenían además sastrerías, dulcerías y fumaderos de opio. A los chinos les gusta mucho el opio. Yo creo que ellos no sabían que eso hacía daño. Se lo fumaban en pipas largas de madera, escondidos en sus tiendas para que los blancos y los negros no los vieran, aunque en aquellos días no perseguían a nadie por fumar opio. Otra cosa que a ellos les atraía era el juego. Los más grandes inventores del juego eran, y son los chinos, jugaban en las calles y en los portales. Yo recuerdo un juego que le decían el botón y otro y que llegó hasta hoy, que es la charada. A Sagua la Grande iban negros y blancos a jugar con ellos. Yo nada más que jugaba al monte. Los chinos alquilaban una casa y se reunían en ella los días de fiesta. Ahí jugaban hasta que se cansaban. En esas casas ponían a un portero para que atendiera a los jugadores y para evitar fajatiñas. Ese portero no dejaba entrar a los guapos. Yo cada vez que podía iba a Sagua. Me iba en tren o a pie. Casi siempre iba a pie porque el tren era muy caro. Yo sabía que los chinos tenían fiesta en los días grandes de su religión. El pueblo se llenaba de gente para verlos festejar. Hacían todo tipo de murumacas y figuraciones. Yo nunca pude ir a esas fiestas, pero oí decir que se guindaban de las trenzas y bailaban moviendo todo el cuerpo en el aire. Hacían otro engaño acostado en el suelo con una piedra de amolar sobre la barriga. Otro chino cogía una mandarria, daba un mandarriazo y la barriga se quedaba sana. Entonces el chino se paraba, brincaba, se reía y el público empezaba a gritar ¡otra vez! Otros quemaban papeles como los titiriteros de Remedio y los botaban en el suelo. Cuando ese papel estaba hecho de cenizas, se enganchaban de las cenizas, sacaban cintas de colores. Eso es positivo porque a mí me lo contaron muchas veces. Yo sé que los chinos hipnotizaban al público. Ellos siempre han tenido esa facultad. Es el fundamento de la religión china. Después se dedicaron a vender viandas y frutas y se echaron a perder. A los chinos se les ha quitado aquella alegría del tiempo de España. Ahora uno ve a un chino y le pregunta, ¿voy bien? Y él dice, yo no sabe, aunque estuve unos cuantos años en Ariosa, las cosas se me han olvidado un poco. Lo mejor que hay para la memoria es el tiempo. El tiempo conserva los recuerdos. Cuando uno quiere acordarse de las cosas del tiempo nuevo, no puede. Sin embargo, mientras más atrás uno lo mire, más claro lo ve todo. En Ariosa había muchos trabajadores. Yo creo que era uno de los ingenios más grandes de esos años. Todo el mundo hablaba bien de él. El dueño era renovador y hacía muchos cambios en los trapiches. Algunos ingenios daban muy mala comida porque los bodegueros no se ocupaban. En Ariosa era distinto. Ahí se podía comer. Si los bodegueros se despreocupaban de la comida, el dueño venía y les decía que pusieran más atención. Había ingenios que estaban como en la esclavitud. Es que los dueños se creían que eran amos de negros todavía. Eso pasaba mucho en ingenios apartados de los pueblos. Cuando llegaba el tiempo muerto venía la calma. Toda la situación cambiaba en el ingenio y en los batalles. Pero nadie se quedaba sin hacer algo. El tiempo muerto era algo largo,
un gallo se lastimaba fuerte y lo cogían medio muerto. Entonces había que soplarlo por el pico para que soltara los cuajarones de sangre y reviviera. Lo echaban en la pista de nuevo y mientras el gallo estaba peleando no se perdía la pelea. El gallo, para perder, tenía que huirse o caerse muerto. Ese era el único final. Yo iba a muchas peleas en las vallas cercanas a La Ariosa. Me gustaba ir a ver eso, aunque siempre he pensado que es criminal. No se me olvida que a las vallas yo iba con una cachimba de barco que había comprado en la bodega del ingenio. Creo que me había costado $1.50 más o menos. La rellenaba con andullo y me ponía a fumar para pasar el rato. El que se aburría era porque quería muchos gelengues de fiestas y parrandas. Antiguamente, los esclavos que morían los enterraban en los cementerios del ingenio, pero cuando pasaban unos días empezaban a oír voces como quejidos y unas luces blancas se veían cruzar por arriba de las fosas. Esa aglomeración de muertos que había antes en los ingenios trajo mucha brujería. Por eso cuando finalizó la esclavitud, los llevaban al pueblo, al cementerio grande. Los mismos compañeros los llevaban. Los cargaban entre 4, cogían 2 palos duros de caña brava o de guayán. Cada palo era agarrado por los 2 hombres para sostener bien el peso del muerto. Encima de estos guayacanes ponían la caja, que las hacía un carpintero del ingenio. Una caja de madera barata y floja, de pino. Los candeleros se hacían de cepas de plátano ahuecadas, donde se metían las velas. Se ponían 4 velas igual que ahora. A los muertos los tendían donde mismo vivían. Si vivían en bohío, los tendían allí, si no, en los barracones. Antes no había costumbre de llevarlos a la funeraria. En muchas ocasiones se dio el caso de muertos que revivieron, y es que los enterraban antes de tiempo. De ahí nació la idea de esperar 24 horas para enterrarlos. Ese sistema es moderno, aún así no ha dado resultado, porque 20 veces he oído decir que ha habido muertos que después de estar cubiertos de tierra se han levantado flacos y enfermos y han seguido gritando. Aquí mismo hubo una epidemia de cólera en que esos casos sucedieron. A todos los que veían un poco matungos se los llevaban en la carreta y los enterraban. Después salían caminando como si nada. La gente se asustaba. Cuando un trabajador se moría, el ingenio se llenaba de gente. Todo el mundo le hacía el honor y las reverencias. Había compañerismo y respeto. Un muerto antes era algo muy grande. Toda su familia venía a caballo de otros ingenios o pueblos lejanos. No se paraba el trabajo, pero la gente se desanimaba. Yo mismo me enteraba de una muerte y no podía estarme tranquilo. Al que se moría lo ponían en figurín y lo enterraban así. Todo lo que esa persona usaba se lo ponían. Hasta los zapatos de baqueta se los encasquetaban. Ese día hacían comida en abundancia. Por la tarde daban viandas, arroz y carne de puerco, bebida blanca y cerveza marca, té. Por la noche daban queso blanco criollo y amarillo, español. Además, repartían café a cada rato. Café como el que a mí me gusta, el único que sabe bien, en jícaras cimarronas que se criaban nada más que para eso. Si el muerto tenía familiares, ellos se ocupaban de estos preparados. Si no, los mismos amigos y sus mujeres se reunían y hacían el cumplido. Cuando la familia del muerto era fina, daban café en escudillas. Después que todo el mundo comía y hablaba, se llevaban al muerto sin más musarañas para la fosa, para el cementerio principal. Y yo digo que lo que hay es que no morirse, porque a los pocos días nadie se acuerda de uno, ni los mejores amigos. Es mejor no darles tanto cumplido a los muertos como se hace ahora, porque la verdad es que todo eso es hipocresía. Lo mismo antes que ahora, a mí, denme la fiesta en vida. Lo más curioso en esa época era el enamoramiento. Cuando un joven pretendía a una muchacha, usaba 1000 trucos. Antes no se podía hacer las cosas así, abiertas. Había misterios y trucos de todo tipo. Yo mismo, para enamorar a una mujer decente, me vestía de blanco y pasaba por el lado de ella sin mirarla. Lo hacía unos cuantos días, hasta que me decidía a preguntarle algo. A las mujeres les gusta ver a los hombres vestidos de blanco. Un negro como yo, de blanco, era llamativo. El sombrero era la prenda de agarre, porque uno hacía 1000 gestos con él. Se lo ponía, se lo quitaba, saludaba a las mujeres y les preguntaba, bueno,
¿Y cómo le va? Los novios si tenían parientes, sobre todo la novia, se enamoraban con granitos de maíz o piedrecitas. Ella estaba en la baranda del bohío y él pasaba y le decía pss, pss, o chiflaba. Cuando ella miraba, él sonreía. Centro, por la vía del altar mayor, se casaban los ricos. Ahí tenían bancos y cojines, mientras que los pobres se sentaban en banquetas de palo que había en la capilla o sacristía, como también la llamaban. La gente, por lo común, no entraba a la capilla, se quedaban por fuera y esperaban a que salieran los novios. Al hombre que se casaba con viudas le tocaba el fotuto y le sonaban en la cara latas viejas para burlarse de él. Se lo hacían porque el viudo, como le decían, venía pareciéndose a un albañil. Estaba tapando un hueco hecho por otro. Mientras más bravo se ponía el hombre, más latas y fotutos le sonaban. Si él decía, bueno muchachos, a tomar, entonces se callaban la boca y aceptaban la convidada. Eso era lo que hacían los hombres de experiencia. Pero un muchachón de estos que se enamoraba de una viuda y no sabía nada de la vida, se enfurecía y se creía que era un animal. Así se hacía odiar por los compañeros. El buen carácter es importante en todo. Cuando uno vive solo no hace falta, pero como uno siempre está rodeado de gente, lo mejor es ser agradable, no caer mal. Esas viudas eran muy descaradas. Había una en Ariosa que se casó con un hombre de allí. Cuando él empezaron a tocar el fotuto, ella se hizo la avergonzada y se escondió la cara. Eso lo hacía fingiendo. Un día se fue con otro para los matorrales y la cogieron. Cuando volvió, nadie le hizo amistad. Los matrimonios ambulantes daban más resultado. Las mujeres eran libres y no tenían que vérselas con sus padres. Trabajaban en el campo, ayudaban a chapear o a sembrar y se iban con uno cuando querían. Los hombres tarambanas siempre andaban en ese tipo de matrimonio. Hoy una, mañana otra. Creo que así es mejor. Siempre anduve suelto. No me casé hasta después de viejo. Soltero estuve en muchos sitios. Conocí mujeres de todos los colores, soberbias y buenas. En Santa Clara tuve una negra vieja después de la guerra.
se hizo tantas ideas conmigo. Me llegó a pedir que me casara con ella. Le dije un no redondo. Eso sí, nos juntamos y ella me decía: yo quiero que tú heredes mi casa. Era dueña de una casona de muchos cuartos en el barrio del Condado, en la calle San Cristóbal. Pocos días antes de morirse, me llamó y me dijo que yo iba a tener todo. Me hizo una escritura para dejarme el cabildo. En esos años, la casa era un cabildo lucumí, porque la madre de ella había sido famosa santera en Santa Clara. Cuando murió, yo fui a legalizar la propiedad. Entonces me encontré con tremendo brete. Dio por resuelto que el padrino de ella quiso apoderarse de la casa. Me hizo eso porque la mujer que él tenía vivía en la casa. Era la que cuidaba el cabildo. Pero cuando yo me enteré de la maraña, corrí y lo arreglé todo. Me dirigí a unos amigos que tenía en el gobierno provincial. Por fin me quedé con la casa. Era más grande de lo que yo me figuraba. No había alma que viviera en ella, y menos sola. Era una casa llena de espíritus y de muertos. Estaba maliciada. Se la vendí a un tal Enrique Obregón, que era viejo garrotero. Después me di a pasear con el dinero. Me lo gasté todo con mujeres salpiconas. Eso ocurrió después de la guerra, cuando yo era maduro ya. Si saco la cuenta de todas las mujeres que me cogí en Ariosa, los hijos me sobran. Ahora, yo no conocía a ninguno. Por lo menos las mujeres que vivieron conmigo en el barracón no parieron nunca. Las otras, las mujeres de monte, venían y me decían: este hijo es tuyo. Pero, ¿quién iba a estar seguro de eso? Además, los hijos eran un problema grande para aquellos tiempos. No se les podía dar instrucción porque no había las escuelas que hay hoy. Cuando un niño nacía, había que llevarlo al juzgado a los 3 días para dar cuenta. Lo primero era el color de la piel. Un niño venía muy fácil. Las mujeres de antes no pasaban los trabajos que pasan las de hoy. Cualquier vieja de campo era mejor partera que las de estudio. Nunca olvidé que a aquellas se les murieran niños. Los sacaban con las manos llenas de alcohol y les cortaban el ombligo, que les sanaba enseguida. Las viejas, esas parteras, adivinaban el día y la hora en que una mujer iba a parir. Eran medio curanderas también. El empacho lo curaban en un pestañear. Curaban con flor de camino. La cogían seca y la hervían. Con un paño fino la colaban y a los 2 o 3 tomas el empacho desaparecía. Curaban todas las enfermedades. Si al niño se le pegaba el sapillo, que era una enfermedad malevosa en las encías, cogía hierba de monte, la machucaban y después se la daban ya colada en cocimiento. Eso les mataba la enfermedad enseguida. Los médicos ahora les han cambiado el nombre a esos males. Les dicen infección o erupción y resulta que tardan más en curarlo que antes, y eso que no existían las inyecciones ni las placas. La medicina era la hierba. Toda la naturaleza está llena de remedios. Cualquier planta es curativa. Lo único que todavía muchas no se han descubierto. Yo quisiera saber por qué los médicos no van al campo a experimentar con las plantas. Para mí, que como ellos son tan comerciantes, no quieren salir diciendo que tal o cual hoja cura. Entonces los engañan a uno con medicinas de pomo, que total cuestan muy caras y no curan a nadie. Antiguamente no podía comprar esas medicinas y por eso no iba al médico. Un hombre que ganaba 24 pesos al mes no podía gastarse ni un centavo en un pomo de medicinas. En Ariosa ganaban 24 pesos, aunque creo que algunas veces me estuvieron pagando 25 como en Purio. Eso de los pagos era elástico, dependía de cómo era el hombre en el trabajo. Yo era largo y me llegaron a pagar 25, pero habían infelices que se quedaban ganando 24 y hasta 18 pesos al mes. Los sueldos incluían la comida y el barracón. A mí eso no me convenía. Siempre estuve claro en que esa vida era propia de animales. Nosotros vivíamos como puercos y de ahí que nadie quería formar un hogar o tener hijos. Era muy duro pensar que ellos iban a pasar las mismas calamidades. El Arioso tenía mucho movimiento. A cada rato venían técnicos, se ponían a recorrer el campo y luego se iban a la casa de las calderas. Ellos miraban el funcionamiento del ingenio para eliminar los desperfectos. Cuando se anunciaba alguna visita, enseguida el mayoral ordenaba que la gente se vistiera de limpio y ponía la casa de las calderas brillantes como un sol. Hasta el olor desagradable desaparecía. Los técnicos eran extranjeros. Ya por esa época aquí venían ingleses y americanos.
Las máquinas eran de vapor desde hacía años. Primero fueron chicas, luego llegaron otras mayores. Las máquinas chicas fueron desechadas porque eran muy lentas. En esas máquinas no había picadoras, por eso no le sacaban todo el zumo a la caña. En los trapiches viejos, la mitad del guarapo se iba en el bagazo. Eran muy flojos. Lo más importante era la centrífuga. Esa máquina se conocía aquí desde hacía como 40 años. Llegué a La Ariosa y me la encontré allí. Ahora vi ingenios que todavía no la tenían, como el Calmero, la Juanita y San Rafael. La centrífuga es una poceta redonda a donde baja la miel para que el azúcar quede seca. Si un ingenio no tenía centrífuga, tenía que hacer moscabado, que es un azúcar prietra desleída. El refresco que se sacaba de ese azúcar era muy bueno, alimentaba igual que un bistec. La máquina grande de Ariosa tenía 3 manzanas. Estaban la picadora, la moledora y después la remoledora. Cada una tenía su función. La picadora nada más que picaba la caña. La moledora sacaba el azúcar como hecha guarapo y la remoledora dejaba el bagazo seco y listo para llevarlo a los hornos a levantar vapor. Los hombres que trabajaban en esas máquinas eran los que estaban en mejor situación en el ingenio. Se figuraban mejores que los demás. Sentían repugnancia hacia los hombres de campos. Ellos les decían a los cortadores de caña cueros, que quería decir algo así como ásperos. Se pasaban la vida criticándolos. Si tenían callos en las manos les decía, cuidado que me lastimas, y no les daban la mano por nada del mundo. Se crearon una mentalidad muy perjudicial. Sembraron el odio y las diferencias. Dormían aparte. Igual maquinistas que tacheros, que maestros de azúcar, que pesadores, todos tenían sus casas en el batey y bien cómodas. Algunas eran de mampostería, aunque en Ariosa abundaba más la de madera con adornitos en el techo. El trato de esos hombres era incorrecto. Después se fueron dando cuenta de muchos cambios y trataron de ser distintos. Pero a mí me parece que el peor siempre fue el que trabajaba debajo del sol. Ese era el más sacrificado y el más jodido. Tenías que jugar barracón todas las noches. La verdad es que el adelanto causa admiración. Cuando yo veía todas esas máquinas moviéndose a la vez, me admiraba. Y de veras parecían ir solas. Yo nunca antes había visto tanto adelanto. Las máquinas eran inglesas o americanas. De España no vi de ninguna. Ellos no sabían cómo se hacía. Los más revueltos con esa novedad eran los colonos. Se alegraban más que nadie porque mientras más producción había en las casas de caldera, más caña le compraban al ingenio. Los colonos de esa época eran nuevos todavía. No se puede decir que tenían grandes sembrados de caña. Cualquier sitiero tenía su colonita con 10 o 15 besanas sembradas de caña. A veces aprovechaban y sembraban caña hasta en los alrededores del batey, a 3 o 4 cordeles. Los colonos eran unos infelices todavía. No tenían tierra suficiente como para hacerse ricos. Eso vino después. Lo que sí eran unos hijos de puta, más bravos y tacaños que los mismos hacendados. Los colonos apretaban duro en el sueldo, regañaban a los trabajadores todos los días y eran más escatimadores que los dueños del ingenio. Si había una tierra que valía 40 pesos trabajarla, ellos pagaban 20, o sea, la mitad. Y a veces había que conformarse porque tenían sus contuberios, aunque unos a otros no se podían ver. Los trabajadores casi nunca tenían mucho trato con los colonos. Ellos iban al campo y todo, pero nadie les hablaba. Hasta para cobrar el sueldo había que recurrir al bodeguero. Era mejor así. Los colonos, porque aquella época no tenían mayordomos, porque eran unos surrupios casi todos. Empezaron a crecer después cuando el alza del azúcar. Algunos se llegaron a imponer. Llegó la ambición de la caña y por poco no dejan ni monte en Cuba. Talaron los árboles de cuajo. Se llevaron caobas, cedros, jiquís. Bueno, todo el monte se vino abajo. Eso fue después de la independencia. Ahora uno coge por el norte de las villas y a lo mejor dice, en este lugar no hay monte. Pero cuando yo estaba huido, aquello me día miedo. Todo era espeso como una selva. Se cultivó caña, pero se acabó con la belleza del país.
Los culpables de eso fueron los colonos. Casi no hubo excepción de colonos que no fueran diente de perro. Únicamente se puede sacar a Baldomero Bracera. Él abrió una colonia en el nombre de Juan Calito, en la ciénaga del Valle de Yaguajay. Secó en poco tiempo todo el terreno. Eso le dio mucho prestigio y se hizo grande. Baldomero tenía más crédito que el dueño del ingenio Narcisa, un tal Febles, a donde pertenecía su colonia. El Febles ese sí que era un tirano. Se fajaba trompada con los trabajadores y después los seguía tratando como si nada. Era muy mala paga. Un día un trabajador llegó y dijo: págueme. Febles lo mandó a meter en los hornos. El hombre se achicharró. Nada más que quedaron los mondongos y fue como se supo del crimen. A Febles ni lo tocaron. Por eso cuando había un hombre como Baldomero, la gente lo quería y lo respetaba. Si tenía que despedir a alguien, se lo decía en su cara. Una de las cosas más grandes que hizo Baldomero fue traer a Narcisa la máquina de alar. Esa máquina ya la tenían en otros ingenios, pero a Narcisa no había llegado, porque Febles no tenía suficiente crédito. Entonces Baldomero le prestó dinero y mandó a buscar la máquina. A los pocos días ya Narcisa tenía máquina de alar caña. Yo la vidé y me acuerdo de ella porque tenía el número 1 pintado en grande. Baldomero era un colono serio, un buen comerciante, atendía sus negocios con cabeza, daba dinero para obras públicas y para el comercio, no pagaba mal. El pueblo de Yaguajay sintió mucho la muerte de ese hombre. Yo nunca trabajé con él porque estaba en Ariosa, pero lo vidé y oí muchos cuentos acerca de su vida y de su desenvolvimiento. Baldomero era la excepción. Nadie se imaginaba cómo estaba la candela por aquellos años. La gente se pasaba la vida hablando de revueltas. La guerra se iba acercando. Pero para mí que todavía la gente no estaba segura de cuándo empezaba. Muchos decían que a España le quedaba poco. Otros se callaban el pico o metían la cabeza en un orinal. Yo mismo no decía nada. Aunque me gustaba la revolución y admiraba a los hombres valientes y arriesgados, los más populares eran los anarquistas. Estaban dirigidos desde España, pero quería que Cuba fuera libre. Ellos eran algo así como los ñáñigos, porque estaban muy juntos y para todos tenían su contubernio. Eran valentones. La gente se pasaba la vida hablando de ellos. Los anarquistas, después de la guerra, se impusieron en Cuba. Yo no lo seguí más. De lo que sí nosotros no conocimos era del anexionismo, de que se habla ahora. Lo que nosotros queríamos como cubanos era la libertad de Cuba. Que se fueran los españoles y nos dejaran tranquilos. No se decía más que libertad o muerte o Cuba libre. Mucha gente se alzó y se buscó fandango con eso de la independencia. Se iban a las lomas y estaban ahí haciendo ruidos unos cuantos días. Luego bajaban o los cogían presos. La Guardia Civil era del carajo para arriba. Con esos hombres no se podía meter nadie. Al que se llevaran preso se la arrancaban. Los negros protestamos también. Esa era otra protesta vieja de años. A mí me parece que los negros protestamos poco. Todavía estoy en esa creencia. Recuerdo la revuelta de los hermanos Rosales, de Panchito y Antonio Rosales. Uno de ellos era periodista y tenía su imprenta en Sagua la Grande porque ellos eran de allá. Enseguida se corrió la voz de que los Rosales comían candela y atacaban al gobierno español. De ahí se les pegó la simpatía del pueblo. Yo me interesé en ellos. Un día, estando en Sagua de paseo, vidé a Francisco. En cuanto lo vidé, me di cuenta de que ese no creía en nadie. Era elegante y portentoso, pero se llevaba a cualquiera en la golilla. Francisco era cuatrero y bandolero. Creo que él se dedicaba a la barbería. Después lo vidé a los dos en Rodrigo. Ellos iban allí a cada rato. Iban a levantar vapor, claro. Esos mulatos se hicieron importantes. Se hacían pasar por blancos, pero ¿qué va? A Antonio lo fusilaron en Sagua. El gobierno español lo prendió y lo fusiló, y después no se oyó hablar más de ellos. A mí, que no me digan que esos eran revolucionarios. Ellos peleaban duro, pero no sabían por qué. Bueno, nosotros tampoco sabíamos por qué, pero no hacíamos bandolerismo. Al menos la gente de Ariosa era decente y seria. El que quería se hacía cómplice de los bandoleros y de los cuatreros. Pero eso era por gusto de cada cual y la conveniencia. Nadie obligaba a nadie a robar. Lo malo se le pegaba al que es malo. Yo estuve en la guerra con unos cuantos degenerados y salí limpiecito. Aunque para decir verdad, los bandoleros no eran asesinos.
Si tenían que matar a alguien, lo mataban, pero lo que se dice asesino, eso no. Aquí hubo muchos bandoleros antes de la guerra. Algunos se hicieron famosos, se pasaban la vida en el campo detrás de la gente de dinero y los colonos. Manuel García fue el más nombrado de ellos. Todo el mundo lo conocía y había gente que decía que él era revolucionario. Yo sé de otros muchos bandoleros, entre ellos Morejón, Machín, Roberto Bermúdez y Cayito Álvarez. Cayito era un animal, guapo como ninguno. A cualquiera en las villas se le puede preguntar sobre Cayito. Estuvo en las guerras también. Sobre él se han dicho muchas mentiras, inventos de la gente. Morejón era un miserable. Podía robar una fortuna, que él no tenía la costumbre de Manuel, de darles de comer a los pobres. Yo nunca supe que él hubiera dado dinero para la revolución. Morejón se escondía mucho. Era un poco cobardón y precavido. Le gustaba el robo. Toda su vida fue bandolero. Morejón robaba el dinero de una forma natural. Lo hacían escandaloso. Creo que nunca secuestró a nadie, sino que paraba a la gente en el camino y les decía: denme todo lo que tienen arriba. Se llevaba los centenes y se iba. Yo nunca oí decir que él amenazara a nadie. A lo mejor era calladito, pero criminal. Las villas era la amada de los bandoleros. Allí pululaban el que más y el que menos hacía sus secuestros. Otros tenían la facilidad de coger el dinero mansito. Por esa zona norte de las villas había muchas familias adineradas. Agüero las saqueó a casi todas. Fue el que más robó. Se llevaba hasta las gallinas y los cochinaticos. Su vicio era cogerlo todo. Decían que él salía gritando cuando robaba. Le corrían atrás y la guardia rural le echaba cercos, pero él siempre tenía la habilidad de escabullirse. Agüero entraba a los ingenios como Pedro por su casa. Él tenía el truco de disfrazarse, porque los bandoleros se hacían pasar por billeteros, por trabajadores y por guardias rurales. Una vez Agüero entró en Ariosa. Dicen que hizo un asalto grande. Yo no lo olvidé. Llegó allí despacio, caminando como caminan los guardias rurales y vestido de guardia. Preguntó por el dueño del ingenio. En la bodega le dijeron: camina para arriba, la casa está cerca. Cuando llegó a la casa del vizcaíno, que era el dueño, volvió a preguntar y lo hicieron pasar. Ahí fue donde Agüero lo encañonó y le pidió una suma grande de dinero. La cuestión fue que el vizcaíno se lo tuvo que dar todo y nunca pensó que había sido Agüero el ladrón. Ese día iba muy bien disfrazado y hablaba como un español. Lo primero que Agüero le pidió al vizcaíno fue que mandara a retirar la guardia de escolta, que no hacía falta. Y el vizcaíno de bobo le dijo al guardia: váyase. Las malas lenguas dicen que el propio Máximo Gómez, el general, le cogió dinero a Agüero para la revolución. Yo no lo dudo. El único que nunca aceptó dinero de los bandoleros fue Martí, el patriota de Tampa, el hombre más puro de Cuba. El paisanaje era sano y le tenía mucho miedo a los bandoleros. Por eso fue que un compadre de Agüero lo entregó a la guardia rural. Parece que lo obligaron a que lo entregara. Ya lo de ese hombre era demasiado. La ambición lo hacía devorar ingenios. Uno de los secuestros más grandes de Remedios fue el de los Falcón. Esa era una familia más grande de las villas. Formaron una variedad de líos del carajo. En esa familia había celos, odios, hipocresía, todo lo que se junta en la cabeza cuando la gente no tiene corazón. Entre ellos hubo uno que no tenía nada. Se llamaba Miguel Falcón. Era natural de Remedios. Ese don Miguel se casó con una buena mujer. Ella no sabía la clase de calaña que él era. La mujer había enviudado del hermano de Modesto Ruiz, que por entonces era el alcalde del pueblo. La viudez la cogió con sus hijas ya creciditas. Así todo, don Miguel se enganchó a ella, porque la verdad es que esa manceba tenía gracia y lucía joven todavía. Todos la llamaban por Antoñica, aunque su nombre real era Antonia Romero. Su familia era de honor. En todos Remedios se les respetaba. Pues el caso es que durante el gobierno de Polavieja, don Miguel planeó un secuestro a Modesto Ruiz. Modesto no era malo, pero nadie sabía por qué tenía tanto dinero. Entonces, un tal Méndez, que yo creo que era español, estaba de teniente coronel de los voluntarios de vueltas. Méndez tenía la confianza de Polavieja y don Miguel lo sabía, pero mejor que nadie. Por eso se aprovechó de él para organizar el secuestro de Modesto. Lo que no sabía Polavieja era que Méndez tenía cuadrilla de bandoleros, y mucho menos que el mismo Méndez era el más bandolero y degenerado de todos.
Un día Miguel fue a verlo y le dijo: tenemos que sacarle los 10,000 pesos a Modesto. Y Méndez le dijo: ¿arriba? Entonces se reunieron 2 o 3 más y aprovecharon los paseos que daba Modesto a su finca de La Panchita. En uno de esos viajes lo agarraron y se lo llevaron al monte y allí lo obligaron a decir dónde estaba el dinero. Claro, que en este brete no daba la cara a don Miguel, para que Modesto no lo fuera a reconocer. Yo creo que estuvo como 2 semanas secuestrado por la cuadrilla sanguinaria del tal Méndez. Él dijo enseguida lo del dinero y ellos se lo llevaron todo. Dejaron a Modesto trancado en una casa y amarrado por los pies, hasta que le ordenaron a un mulato de la cuadrilla que lo matara y lo enterrara bien con cabeza y todo. El mulato fue a ver a Modesto y hablaron. Modesto no hacía más que decirle: si usted me suelta, yo lo gratifico. El mulato, medio lastimoso, le dijo: yo lo suelto si usted me promete que me va a sacar del país. Modesto dijo que sí y el mulato lo soltó. Al otro día, don Miguel Falcón se enteró de todo y fingió estar alegre. Organizó una fiesta de comelata para recibir a Modesto en su casa. Modesto fue y recibió todos los honores, pero el brujo andaba suelto y Modesto dijo para dentro de sí que eso no quedaba ahí. Empezó a averiguar bien y cuando tenía los argumentos reunidos se dirigió al mismo por la vieja. Ya Méndez, el asesino, había mandado a matar al mulato, que no salió de Cuba ni un carajo. Por la vieja, que sentía repugnancia por los bandoleros, mandó a buscar a Méndez y le hizo consejo de guerra. Méndez fue fusilado en Ciudad de La Habana. A don Miguel lo prendieron unos días y luego lo deportaron a Ceuta, que era una isla rodeada de diablos. Allí murió al poco tiempo. Vino la verdad a relucir y todo el mundo se quedó pasmado. Nadie imaginaba la maquinación de esos bandoleros. Antonia, la pobre, quedó lela. Sobre todo cuando se enteró que su propio marido había querido matar a Modesto, su cuñado, para que las hijas de ella cogieran la herencia del tío. Además de los 10,000 pesos que ellos se iban a repartir, no sé si a los demás de la cuadrilla le dieron a escoger. Lo veo difícil, porque la guardia de aquellos tiempos no era tan despierta como la de ahora. Eran sanguinarios pero brutos. Antonia Romero fue una mujer entera. Se abochornó, no se le cayó el ánimo, a las hijas tampoco. Cuando entró la guerra, Antonia empezó a colaborar. Cosió ropa y cocinó, repartió medicinas y fue al monte. Llegó a coger grado revolucionario. Fue teniente coronel de la Independencia. Había quien pinta a los bandoleros como benefactores. Dicen que ellos eran nobles porque robaban para los pobres. A mí me parece que el robo, como quiera que uno lo mire, es robo. Y los bandoleros no tenían reparo en robarle a cualquiera. Lo mismo a un rico que a un medio rico. Pero ellos, lo importante era tener guano arriba. Y eso sí, nunca le faltaba. A veces tenían que guarecerse en casa de los guajiros y coger su plático de boniato para no quedarse con hambre. De ahí viene esa frase de que los bandoleros eran benefactores. Claro, si los guajiros les ofrecían villas y castillos, ellos tenían que pagar algo. Cuando robaron una buena suma, iban y se la repartían. Por eso, los guajiros se hacían tan amigos de los bandoleros. No llegaban a bandoleros, pero eran sus amigos. El guajiro siempre ha sido servicial. Veían a un bandolero en su caballo y la mujer decía: vamos, hombre, a tomar un buchito de café. Y ahí es donde se bajaba el bandolero y aprovechaba la confianza para amistarse con la familia. Los mismos bandoleros a veces se cogían a las guajiritas y se las llevaban. Esos eran los secuestros más corrientes. Todavía no he conocido a nadie más mujeriego que esos tipejos. Los arriesgaban todo por ver a una mujer. La Guardia Civil se aprovechaba de las visitas que ellos hacían a las mujeres y les tiraban ahí mismo una emboscada. Así cazaron a muchos bandoleros, porque en el campo no había quien los cogiera. Eran sueltos como un lince y los mejores jinetes. Además, no había quien conociera la manigua también. Muchos decían que eran revolucionarios y querían la libertad de Cuba. Otros se apoderaban autonomistas. Todo eso lo hacían por pajarería. Ningún asesino iba a ser patriota. Lo que sí eran muy incendiarios. Llegaban a donde estaba un hacendado y le preguntaban: bueno, ¿y el guano qué? Y si el hacendado decía que no daba nada, ellos amenazaban con incendiar los campos. Y no era cuento, a veces uno veía la candela subida y era por culpa de ellos. La costumbre que tenían era salir de noche. Todas las fechorías eran a esas horas. Por el día descansaban. Esa vida era peligrosa porque el gobierno español les tenía odio. La isla esta se estaba llenando de bandoleros. Ya había en todas las provincias. El más popular era Manuel García, que ahora le dicen el rey de los campos de Cuba. Hasta hablan de él por la radio. Yo no lo olvidé nunca, pero sé que recorrió muchos lugares. La gente hace los cuentos.
Manuel no perdía una oportunidad. Donde quiera que él veía centenes hacía la zafra. Esa valentía le ganó muchos amigos y muchos enemigos. Yo creo que eran más los enemigos. Dicen que no era asesino, no sé. Lo que sí es positivo es que tenía un ángel buenísimo. Todo le salía bien. Fue amigo de los guajiros, amigo de verdad. Cuando ellos veían que la Guardia Española se aproximaba al lugar donde estaba Manuel, sacaban los pantalones y los tendían en una soga con la cintura para abajo. Esa era la señal para que Manuel se alejara. Por eso vivió tanto tiempo en el robo. Fue el más atrevido de los bandoleros. Lo mismo detenía un tren que lo descarrilaba. Cobraba contribuciones. ¿Para qué contar? Lo de Manuel llegó a tal punto que no cortaba ni las líneas telegráficas, porque él decía que estaba seguro que nadie lo iba a coger. Salamanca y Polavieja lo combatieron como a nadie. Otro general que vino aquí, llamado La Chambré, iba a capturar a Manuel. Pero Manuel lo hacía era reírse de él y amenazarlo con cartas donde le decía que lo iba a colgar. La Chambré era guapo, pero nunca pudo dar con Manuel. Y eso que los españoles tenían las armas mejores y el número de hombres mayor. La cuadrilla de Manuel García usaba rifle de 18 tiros. Eran buenos, por lo menos mejores que los trabucos de otros bandoleros. Era una cuadrilla bien provista. Tenían cocineros, ayudantes y de todo lo demás. Nunca le faltaba el tabaco, ni chocolate caliente, ni viandas, ni carne de puerco. Manuel García dio mucha lata en Cuba, en La Habana sobre todo. A él le gustaba esa vida y no tenía vergüenza de decirlo. Primero estuvo de cuatrero en el monte, robando bueyes para vender. Luego se puso a robar dinero y a secuestrar. Creo que Manuel había nacido en Quibicán y ahí mismo se había casado con Rosario, que fue su mujer siempre. Ella estuvo presa en Isla de Pinos y la gente lo comentaba mucho. Vicente García, hermano de Manuel, fue bandolero como él. Creo que también pertenecía a su cuadrilla, pero no fue tan famoso. Yo oí hablar mucho de Osma, que era el ayudante principal de Manuel, un negro rebencú que luego se pasó para la guerrilla de la muerte. Operó con esas guerrillas en muchos lugares. En las villas había muchas de ellas. Osma mataba a boca de jarro, con un trabuco grande de bronce y madera. La gente hablaba de Osma como si fuera brujo. A mí no me consta. Ahora, yo creo que tiene que haber habido algo de eso, porque esa cuadrilla, para caminar como caminaba, necesitaba su trabajo de palo. Manuel García no alcanzó la guerra de independencia, o mejor dicho, no luchó en ella. Dio mucho dinero, eso sí, como 50,000 pesos por lo menos. Máximo Gómez lo recibió como caído del cielo. Su muerte ha quedado muy oscura. Cuando un hombre es así grande como él, es difícil saber quién lo mató. Manuel tenía muchos enemigos, porque en cada familia que él se metía, se los buscaba. Secuestró a un tal Jobo y luego los parientes anduvieron detrás de Manuel. Pero nada, Manuel conocía el monte palmo a palmo. A mí me han dicho los viejos que conocieron a Manuel personalmente que las mujeres fueron su perdición. Pero yo sé que a él lo mataron por dar dinero a la revolución. Un traidor que se hacía pasar por revolucionario lo esperó un día en el monte y le dijo que encandilara un tabaco para reconocerlo. Manuel, confiado, fue a la cita a cumplir con lo prometido. Llevaba miles de pesos. Cuando se fue acercando, el traidor llamó a la Guardia Civil para que le tiraran y lo hicieron un colador. Esa es la muerte de Manuel García. Otra gente le da otra forma al asunto. Los vueltabajeros dicen que Manuel murió porque fue a verse con una manceba en la mocha, que iba todas las noches a cogérsela. Un día, la muy berraca fue al cura del pueblo y le dijo: «Ay, padre, yo me acuesto con Manuel García». Y el cura la denunció a las autoridades. A los pocos días, Manuel entró en casa de esa mujer, abrió la talanquera y la dejó así. Al poco rato salió y la talanquera se había cerrado. A él le pareció raro y se sorprendió. Cuando fue a abrirla de nuevo le gritaron: «¡Manuel García!». Él miró y ahí mismo los guardias civiles lo mataron. Yo he oído la historia distinta, que el sacristán de la parroquia de Canací lo mató en una bodega y que luego la cuadrilla de Manuel macheteó al sacristán en el monte. Todo eso está oscuro y no hay quien diga la verdad. Ahí, como en la muerte de Maceo, hay gato encerrado. A la gente les cuesta trabajo decir las cosas claras. Por eso yo digo que los brujeros serán brujeros y todo, pero no se callan las verdades. Le dicen a uno quién es su enemigo y cómo se lo puede quitar de arriba. En Ariosa, los únicos que hablaban claro eran ellos. Y si uno les pagaba más, mucha gente les cogía miedo.
Se ponían a decir que se comían a los niños, que les sacaban el corazón y un montón de porquerías más. Cuando uno oye todo eso, no se debe atemorizar. Debe cerciorarse de todo. Los que hablan así es porque algo les pica. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado, suscríbete y regálame tu mejor like. Nos vemos en próximos libros. Que tengas un maravilloso día.